capítulo de la LinkedIn 3.0, que ya sabéis, tiene como título El futuro que hoy conocimos. Bueno, brevemente os recuerdo y os cuento la dinámica. Será una sesión de unos 30 minutos en la que iremos generando una conversación con nuestros invitados y al final dispondremos, como siempre, de un tiempo para preguntas, comentarios, conocernos un poco mejor, ¿no? En lo que se llama networking, en definitiva. Todo esto lo podremos ir haciendo mediante el chat, o bien interviniendo directamente. Evidentemente la dinámica es de conversación con nuestros invitados, pero bueno, a medida que vayamos llegando al final, pues las intervenciones pueden ser libres, que eso también le da más dinamismo. Os recordamos también que la sesión se puede ver en diferido en cualquier momento, porque la subiremos a YouTube y también a través del canal de Only One, y también en las redes sociales estará compartida y también será, por supuesto, de libre disposición para todo aquel que quiera hacer uso de esta temática, ¿no? Y si os parece, vamos arrancando. Y hoy, fijaos, es una de esas ocasiones en las que poner un titular, me suelen acusar de ser un titulador, pues a mí hoy me ha resultado extremadamente sencillo, porque la propia temática de la que vamos a hablar casi nos lo ha dado hecho, ¿no? La LinkedIn 3.5 en la que estamos se titula Mide y venderás. Y sobre algo tan importante en cualquier iniciativa como analizar y dar sentido a los números, por un lado, y la nueva realidad que tiene afrontar la actividad comercial, por otro, nos van a aportar su experiencia Álvaro Fierro y Pablo Pisa. Entonces, si me permitís, voy a saludar a Inge Merino. Inge, también la mayoría la conocéis, es la dinamizadora de Cabify Network. Bueno, Inge, quería pedirte una pequeña referencia que también nos pueda servir como perspectiva. Y es la siguiente. Dentro de la comunidad, desde emprendedores y empresas, ¿os llega que exista un interés o quizá también un cierto desconocimiento sobre cómo se pueden medir los resultados de una iniciativa o sobre cómo enfocar, no sé si en base de ellos, una supuesta labor comercial? Sí, sobre todo ahora se está orientando más, pues, un poco al cómo medir el impacto social, ¿no? Porque sí que es verdad que se están orientando todos los proyectos siempre que tengan cierto impacto social. El problema es que luego no plantean el cómo medirlo y ahora es una problemática, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cada vez se va avanzando más y cada vez se están creando más herramientas que ayuden a las organizaciones y a las personas que están emprendiendo a cómo saber medir ese impacto, sobre todo eso, en el ámbito social. Bueno, Álvaro Fierro, entramos ya a saludar, es director de Cultumetría. Simplifico mucho y posiblemente me tire a las orejas si digo que su especialidad son las metodologías de medición, y seguro que todos hemos oído mil veces decir medir y analizar es fundamental. Pero claro, detrás de esa frase hay mucho más que comprender. Egunon, Álvaro, eso Bueno, mismo, ¿sabéis de qué estamos hablando cuando nos referimos a medición? yo por lo que veo, en base a mi experiencia y modesta opinión, que es algo en definitiva que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, es que sí que puede parecer que tengas en la cabeza pues una serie de ideas y que creas que, bueno, hay que evaluarlas de una manera u otra, pero te das cuenta al final que no es así. Es un ámbito en relación al impacto social muy intangible, muy abstracto. Estamos hablando de inputs bastante, bueno, sí, en definitiva, abstractos que a la hora de medir, materializarlos en números para que, bueno, de alguna manera podamos poner números a nuestras intuiciones, pues tengan sentido. Aquí yo sí que me he encontrado, y es la parte más gratificante del trabajo, el intentar hacerles pensar a las personas qué es exactamente lo que quieren medir, por qué lo quieren hacer, porque a veces también nos entra esa ansiedad, ¿no? De tenemos que medir, tenemos que medir, tenemos que medir. Pero bueno, a lo mejor no hace falta tampoco. A tu organización no le hace falta o no le conviene y no pasa nada. Una vez quitada esa fiebre, o por lo menos reflexionada, pues ya se puede empezar a pensar de una manera concreta en lo que nosotros llamamos el marco de referencia o hipótesis de partida, qué es lo que quieres medir y para qué. Y luego ya cómo lo harías vendrá más tarde. Diseñas unos indicadores y sobre todo vas testando que se van cumpliendo esas hipótesis que tienes planteadas o no, que tampoco pasa nada porque estamos hablando de corregir la estrategia interna de la organización, hay posibles desviaciones, pues paliarlas cuando surjan en el momento, etcétera, etcétera.
Sí, esa metodología práctica, por supuesto, es de la que vamos a hablar luego para entender y, sobre todo, para buscar un poco la referencia de aplicación, ¿no? La medición, como decimos, se aplica o debería aplicarse a cada acción que se tome en una organización. Bueno, pero pues, si tenemos que fijarnos en una, y también por ser prácticos, que siempre está en el centro de las empresas, y ahora quizá más todavía, pues podría ser la labor comercial. Pablo Covisa tiene una larga trayectoria como especialista en formación comercial. Egunon, Pablo, la pregunta es directa. ¿Va a cambiar esta crisis que tenemos encima la forma de plantear el trabajo comercial? Hombre, pues evidentemente, ¿no? Y de hecho, en los foros de ventas en los que participo, un tema muy recurrente es cómo vamos a vender ahora que no nos reciben, ¿no? Porque todo lo que es venta que se basa en acciones presenciales, pues evidentemente, por lo menos a corto plazo, porque todos tenemos, vamos a decir, cruzamos los dedos, pensamos que de aquí a un año como mucho las cosas volverían un poquito a lo de antes, que no exactamente, pero bueno, la nueva normalidad, como dicen ahora, o anormalidad, porque es totalmente anormal todo lo que hay ahora, pues hace que haya que replantearse muchas cosas, ¿no? Entonces, aquellas empresas cuyo equipo de ventas está basado en ir a visitar empresas, lo van a tener mucho más complicado que otras empresas que igual son más mixtas y tienen pues unos canales telemáticos o unos canales telefónicos de atención al cliente y luego tengan pues equipos comerciales y demás para visita presencial. Pero, por ejemplo, todos los negocios que están basados en visitar al cliente, en reuniones presenciales, pues van a tener que reorientarse bastante. Cuando dicen, ¿nos van a seguir atendiendo? Pues claro que sí, o sea, el cliente nos va a seguir atendiendo. Lo que pasa es que va a ser mucho más selectivo. Que quiere decir que, por ejemplo, yo siempre digo, esto es una oportunidad muy buena para las empresas que tienen equipos profesionales de ventas, ¿vale? No para ese tipo de empresas, por ejemplo, que estamos acostumbrados, donde hay mucha rotación, esos me parece que lo van a tener bastante complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no les va a recibir nadie, los que se basan en la puerta fría. Los que tengan un equipo profesional que sepas generar interés para que el cliente te llame o para que tú cuando le llames te diga, ven un día por aquí que quiero que es mejor o que quiero aclarar unas dudas contigo, ahí sí lo veo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, luego también, ¿qué otro tipo de actividades habría que plantearse? Imaginémonos aquí en el País Vasco, ¿no? Una empresa de máquina herramienta, que la mayor parte de sus clientes los consigue o los capta, pues, por ejemplo, en ferias, ¿no? Y dice, bueno, pues yo voy pues a la Bienal de la Máquina Herramienta, a la Feria de Hannover y a la Feria de Taipei. Y de ahí más o menos es donde encuentro mis clientes. Bueno, pues yo entiendo que las ferias volverán, pero mientras tanto tendrán que buscar canales alternativos para que los clientes contacten con ellos y para que ellos puedan captar esos clientes que tienen esas necesidades. Con lo cual, por eso digo que, claro, evidentemente esto es una revolución. Habrá empresas que estén mejor preparadas y otras que no lo estén y se tengan que poner bastante las pilas. Sí, quizá sea un poco pensar en clave de proyecto, ¿no? Álvaro, en este sentido, ¿cómo debemos integrar algunos, antes dabas unas pinceladas de parámetros, incluso de metodología de medición, ¿no? ¿Qué aspectos ahora mismo deberíamos tener claros para, bueno, pues para poder evaluar o para poder planificar una evaluación de resultados de cara a, bueno, pues a afrontar esta realidad nueva que tenemos delante? A la hora de diseñar los indicadores, básicamente se basa en dos ejes, indicadores de corte económico y de corte social. Los de corte social tienen una trayectoria más a largo plazo y los de económico, bueno, más fiscalizador y más cortoplacista, porque, bueno, básicamente, si optimizamos el gasto y queremos tener ingresos y beneficios, etcétera, tenemos que tener muy claras, pues, las cuentas. Son muy importantes en relación a lo que comentaba Pablo, por supuesto, los indicadores económicos de viabilidad de una empresa, pero si estamos hablando de estrategia y que la empresa sea sostenible o la organización pues dure más años y etcétera, no queda otra que tener esos indicadores de corte social más o menos adaptados a una organización claros. Entonces, pues como comentaba antes, aquí hay una parte importante de estrategia o de corrección de posibles desviaciones que tienen que ver con ese ámbito, ¿no? Más bien social.
si no conseguimos pues, el impacto económico que queremos, pues puede que estemos haciendo otra cosa mal y por lo tanto nos tenemos que centrar más en variables, pues tipo desde la efectividad que tiene hacer una reunión, la efectividad que tiene hacer, da igual, cualquier tipo de actividad empresarial, no solo desde el punto de vista económico. Yo he de decir que me he centrado más en mi ámbito profesional, en el ámbito cultural, en las organizaciones culturales, donde la parte económica a priori no es tan importante, pero siempre les digo lo mismo, ¿no? Que cuando te dicen, no, mi arte no se puede fiscalizar porque la manera de entender la cultura tiene que ser con el dinero, etcétera. Pero bueno, en definitiva hay que comer varias veces al día, tenemos familias a los que alimentar, tenemos que hacer sosteniblemente este proyecto y tenemos también que dignificar al sector de alguna manera, ¿no? Es un ámbito muy precario en el que, y ahora con esta crisis se va a agravar mucho más, nos van a apretar muchísimo más, pero que tenemos que poner en valor el trabajo que hacemos. Entonces, buscar ese equilibrio entre el impacto económico y social yo creo que es clave. Yo he de decir que, bueno, soy economista o he estudiado económicas, mejor dicho, me centré al principio más en el impacto económico, luego me volví converso hacia el impacto social y ahora estoy viendo que tiene que haber un equilibrio entre ambas patas porque si no, no llegamos. Sí, supongo que es así, es verdad, sí, suena fácil decirlo, pero realmente es una clave fundamental, esa búsqueda de equilibrio, ¿verdad? Y sobre todo teniendo en cuenta también esos cambios de escenario, quizá también de reglas. Pablo, ¿crees que en general desde los puestos directivos lo sitúo como lugares de toma de decisión, fundamentalmente, y en particular, bueno, pues a la parte más aplicativa de una labor comercial, ¿se está preparado para afrontar estas nuevas exigencias, estas nuevas reglas? Pues yo creo que aquí hay un poquito de todo, como en botica, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que han hecho sus deberes y que, bueno, los directivos pues han ido preparando, han ido, pues bueno, preveyendo nuevos escenarios que nadie contaba que esos nuevos escenarios iban a llegar de golpe y porrazo como ahora, ¿no? Como ha pasado con el tema del teletrabajo, etcétera, ¿no? Que al final todos hemos tenido que ponernos a teletrabajar a salto de mata, ¿no? Pero bueno, aquellos que han ido preveyendo nuevos escenarios, pues están más preparados y aquellos que han seguido con la inercia, pues la verdad que lo van a tener bastante complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Me da un poquito de rabia cuando hubo la crisis del año, ¿no? Del 2008, ¿no? De la burbuja inmobiliaria y de todo esto, porque yo creo que era una buena oportunidad para haber hecho un cambio de modelo en el cual nos hubiéramos basado más en la tecnología y, sin embargo, lo que yo creo que se hizo a nivel general es que las empresas ahorraron, hubo una reducción de costes, pues, iba a decir, valga la redundancia, a toda costa, ¿no? Costes de personal y costes de todo tipo, de suministros, de proveedores, todo era apretar. Y claro, ¿qué sucede? Que al final, cuando tú has conseguido ganar competitividad gracias a la reducción de costes, ya no tienes ese incentivo de invertir en tecnología y de renovar procesos, etcétera. Entonces, claro, ahora de repente nos viene esto. Entonces, pues bueno, pues hay una gran cantidad de empresas y de directivos que no están preparados para gestionarlo y otras, pues que bueno, pues que sí que tienen los deberes hechos y que lo van a tener bastante más fácil. Lo que pasa es que esto, a diferencia del famoso entorno VUCA, ¿no? Esto no es ni VUCA ya, esto ya es que no es incierto, es un entorno caótico que cambia de un día para otro, que es imprevisible. O sea, pues, por ejemplo, ¿no? Imaginaros, yo ya estaba leyendo una empresa como Airbnb, que hace 4 días iba a salir a bolsa y parecía que iba a ser un pelotazo y ahora está al borde de la bancarrota. O sea, el cambio que ha habido ha sido un cambio brutal. O sea, entonces, a mí en ese sentido... Sí, adelante. Sí. Vale. Al hilo de cómo nos ha pillado esta crisis, a mí me ha tocado, bueno, me ha tocado trabajar en un proyecto que yo creo que es muy interesante para intentar, no lo sé, materializar estas reflexiones sobre, bueno, este cambio que está habiendo, ¿no? Me dicen, queremos hacer un análisis del trabajo y la formación potencial que va a haber dentro del ámbito de las industrias culturales y creativas
de aquí a futuro. Entonces, analiza un poco cuáles son las tendencias a nivel europeo y tal, para que nosotros desde una comarca en Guipúzcoa podamos implementarlas o pensar en ello. Esto fue a principios de febrero y el trabajo finaliza ahora, a finales de mayo, principios de junio. Entonces, en medio de del proceso pasa esto, en el que de repente empiezas a pensar economías de escala. O sea, estamos siéndoles súper productivos y somos trabajadores contratados por cuenta ajena a los empresarios porque trabajamos desde casa, no les costamos un duro más, no nos transportamos, no, o sea, no hay una infraestructura en la que más que nuestra casa, etcétera, etcétera. En el trabajo de mi mujer, por ejemplo, ya les han dicho, oye, viendo cómo está funcionando esto, a partir de ahora lo implantamos para siempre. Entonces, también nos encontramos con que la digitalización, que está muy entroncada con las economías de escala, va a tener un poder muy alto dentro de los empleos y de la formación que se va a demandar. Actividades como las artes escénicas, donde, como decías, en relación al trabajo comercial ya no se puede hacer presencial, pues mal vamos, es inviable. Me ha parecido muy interesante y muy lío a la vez tener esta disrupción de repente encima como para poder plantearte, y esto tiene mucho que ver con la medición también, cómo manejar situaciones de incertidumbre y qué puede pasar dentro de 5 años. Dentro de un año nos podemos volver a esa normalidad, pero ¿y si hay un terremoto que flipas? Hay un apagón digital por lo que sea, otro hecho inesperado. ¿Estamos preparados para saber cómo reaccionar? Y aquí también lo que nosotros decimos del dato al relato, que sí, está muy bien tener un dato, pero luego tienes que hacer una narrativa sobre lo que has encontrado. Aquí también creo que hay mucho de narrativa, de pedagogía y de saber cómo, no sé, la gente que toma decisiones en las administraciones, paliar su despiste, porque, claro, estamos todos como cazando moscas así sin saber muy bien cómo actuar, ¿no? Creo que me he desplazado bastante de... No, pero fíjate... Es más, ni me acuerdo de la pregunta que has hecho. No, pero fíjate, en cierto modo estabas hablando de un aspecto que puede, en principio, parecer contradictorio con algo tan frío como pueden ser unos datos, que es la subjetividad, es decir, la interpretación o las circunstancias en las que cada uno tiene que analizar o que tiene que valorar unos datos para luego tomar decisiones, ¿no? Y yo no sé si realmente... hasta qué punto es compatible y cómo podemos ser conscientes de esa compatibilidad para tomar buenas decisiones en función de la información que tenemos. Es decir, porque no es lo mismo un dato para mí que para otra persona, porque nuestra situación es distinta, aunque el dato sea el mismo, ¿no? Esa subjetividad quizás sea la clave que diferencie esas tomas de decisiones de las que hablábamos. En este caso, por seguir con tu ejemplo, ¿estamos preparados para otro lo que sea que nos ponga contra la pared? Dices. Sí, bueno, si quieres comentar algo... Porque... para los dos, la dejo abierta. Vale. Bueno, yo lo único que, al hilo también de lo que acaba de comentar Álvaro, normalmente en las empresas, ¿no? Bueno, normalmente lo habitual que es que nos preparemos para diferentes escenarios, ¿no? Escenario optimista, otro escenario intermedio, un escenario pesimista, etcétera, ¿no? Pero es que ahora, después de esto, nos damos cuenta que nos tenemos que preparar incluso para lo imprevisible, ¿no? Como decías, ¿no? Para si cae un meteorito o para si hay un apagón o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eso con lo que nadie cuenta, ¿no? Imaginémonos un ejemplo. Cada vez más las empresas tenemos todo en la nube. Pero, claro, todo el mundo da por hecho de que, bueno, pues esos son unos servidores que están replicados en diferentes continentes, que no sé qué, que la probabilidad de que se caiga o de que no sé qué es muy remota, pero ya después de lo que está pasando dices, pero bueno, tú por si acaso cuenta con ello. Y si cuenta con ello, ¿qué pasaría? Que ya la organización ya no puede trabajar porque lo tienes todo en la nube y la nube está caída por el motivo que sea, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahora entramos en un escenario en que tenemos que trabajar con cualquier hipótesis, ¿no? Eso es un poquito por una parte. Y ya se me ha ido un poquito también la pregunta tuya, perdona. Pero... Sí. Tiene que ver con esa mezcla entre subjetividad y objetividad, es decir, cómo aplicar una situación, un dato, por el que sea,
a la realidad individual de empresas, organizaciones o incluso de sujetos, ¿no? Porque realmente quizá ahora lo que más nos preocupa sean las incertidumbres y necesitamos, y creo que está siendo evidente que hay que buscar algún sistema para estar preparado para algo que no sabemos qué va a ser, pero algo puede pasar, ¿no? Y estamos viendo que puede ser muy grave. Con lo cual, pues, no sé muy bien. Quizá hay esa mezcla entre analizar y crear una narrativa y también tener una experiencia que aportar. Es una trilogía, ¿no? Quizás se me ocurre. Bueno, ahí... Igual lo que pensábamos que nunca podemos encontrar, ¿no? Antes he comentado el ejemplo de Airbnb y yo ahora recientemente acabo de hacer un MBA, ¿no? De Power MBA, y uno de los casos que se analizaba era el del Circo del Sol, y como modelo de negocio innovador que ha sabido enfocarse en un segmento de mercado que normalmente antes no iba al circo tradicional, no sé qué, ¿no? Pues de la noche a la mañana, pues ayer creo que salió publicado en las noticias, el gobierno de Quebec ha tenido que rescatar al Circo del Sol. O sea que lo que solo hace 4 días lo estábamos viendo como algo novedoso, como algo irruptivo, pues ahora resulta que bueno, ¿no? Por eso entonces ya nadie está libre de pecado, ¿no? en este tema. O sea, con la situación que estamos viviendo. Pero lo que comentabas, por ejemplo, de Circo del Sol y de Airbnb, bueno, no sé, no quiero también crear polémicas, pero yo siempre he visto a Airbnb de 2 maneras. Una muy especulativa y otra que ha servido para que, bueno, pues mucha gente a lo mejor pues le ha servido para complementar ingresos y que de otra manera no hubiese conseguido. Pero si una plataforma, y la palabra es plataforma, una economía de plataforma como Airbnb cae, es porque tiene una estructura detrás muy frágil. Si no, resistiría. No sé los costes fijos que puede tener el Circo del Sol, tendrá unos ingresos de la ostra, pero a lo mejor los costes son mayores. A cuenta de del estudio que os comentaba, estaba viendo que 2 sectores como la industria del videojuego y la audiovisual, que parece que van a ser los que más van a tener importancia, tienen una formación detrás muy potente. O sea, no es un reciclaje de, pues de hacer 4 cursos y punto, ¿no? O sea, estamos hablando de matemáticas para arriba, de inteligencia artificial, con todo lo que ello conlleva, que no es a veces tan bonito como nos lo pintan. Creo que eso va a ser lo que va a hacer resistir a otras situaciones de incertidumbre. Y en otro dato que analicé de la Ambide, que tiene una plataforma de prospección que se llama Futureland, que hablaba de aquí al 2030, pre-COVID-19, los empleos que se van a generar y dónde, pues a mí me desanimó brutalmente ver que lo que más se va a demandar van a ser trabajos de hostelería. De cocina, pero camareros, no sé qué, tal. Y luego ya en segundo puesto contabilidad, no sé qué, en tercer puesto no sé qué. Pero, bueno, es un poco el modelo de Airbnb y el modelo de nos vamos hacia ese modelo de economía de servicios tan orientada al turista que si pasa esto, un apagón dentro de los flujos de los visitantes, nos vamos todos al carajo. Bueno, y ha pasado lo mismo en cultura y en otro tipo de ámbitos en el que si cae la administración, como ha pasado ahora, o está cayendo progresivamente, cae el sector, porque el sector depende exclusivamente de ello. Entonces, la importancia no solo de la formación, sino de diversificar fuentes de financiación, etcétera, es importantísima. Se va uno al carajo y nos vamos todos, ¿no? Sí, fijaos, la semana pasada decía María Sainz, a colación del informe GEM, que, referido a los emprendedores y demás y sus perspectivas, que si tú te planteas salir al mercado como emprendedor dependiendo exclusivamente de las aportaciones públicas, directamente dedícate a otra cosa. Fíjate, ya lo apuntaba ella desde la perspectiva y la atalaya que tiene, ¿no? de ese reciente informe elaborado además en abril, con lo cual los datos son elocuentes. Y que también decía a raíz de eso que no sé si era más del 50% de los nuevos proyectos estaban planteados de los encuestados, sin el presupuesto de depender de ayudas públicas, con lo cual ahora
seguían sin contar con ellas. Ellos querían tirar para adelante pues con sus propios medios, ¿no? Y pues eso es un poco cierto, ¿no? El hecho de abrir un montón de ventanas, o por lo menos la mayor cantidad de ellas posibles, para no verte atrapado entre dos paredes y que se te caigan las dos encima. Entonces, bueno, pues eso es un reto. Ya que hemos cogido ritmo, pues Iñaki, si te parece, vamos a abrir un poco el abanico, ¿no? A las aportaciones, a los comentarios y al debate entre todos y pasar unos minutitos compartiendo opiniones, si os parece. Eso es, además, entre los oyentes, escuchantes que tenemos ahora mismo, hay ponentes que han estado en otras linkedadas, con lo cual saben perfectamente la linkedada, o sea, la metodología de la linkedada. Damos la bienvenida a Dayuja Martina, que se incorporó hace unos minutos, también Koba, que desde el principio nos está acompañando. Y si queréis, mientras llegan las preguntas a través del chat, o cualquier persona abre su micro y directamente entra a este debate, también para ti, Álvaro, te he visto bastante mediático esta última semana, te he escuchado en radio, o por lo menos un informe en el cual tú has sido protagonista, ha sido mencionado en distintos medios de comunicación, entre esa relación, ¿no?, de la migración y la cuestión económica, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes resumir de este informe? Has hablado antes también de otro informe que conoces de Lanbide. Sé que es difícil resumir un informe tan elaborado, ¿no? Pero si nos puedes aportar algún resumen y así también complementamos. Bueno, como resumen, simplemente que es un tema bastante peliagudo y que aquí entra en juego un factor más importante que es el análisis, que es la comunicación. Y saber decir algo bien, sin lugar a malinterpretaciones, que bueno, que es algo que ha suscitado este trabajo. Yo también sabía dónde me metía, en un ámbito, bueno, espinoso. Pero bueno, también de alguna manera eso es lo que no se mide, no se puede mejorar y puede estar mejor o peor el trabajo hecho, la metodología puede ser rebatible más o menos, hay muchos tipos de metodologías para analizar estas cosas, pero siempre sirve, o sea, que siempre en esto tenemos que ser también bastante humildes todos, ¿no? Que sirva todo como una herramienta más para tomar decisiones, que sea algo más a tener en cuenta, que no vaya a misa, por así decirlo, cada trabajo que hacemos, que contribuimos en este tipo de, sobre todo en el ámbito cultural, cuando hacemos el trabajo de la definición del marco teórico y a gente pues igual de estudio por nosotros, hacemos este proyecto para transformar la sociedad y bueno, contribuir a transformar o ayudamos a que surja un proceso de cambio desde nuestra modesta. Entonces, eso es algo que yo creo que hemos pecado mucho desde las organizaciones porque nos queremos vender y que con la comunicación tenemos que ser cuidadosos, ¿no? A veces, pues bueno, ¿quién se cree que es, ¿no? Hablando de esta manera, o tampoco hay que ser muy humildes. Y con este tipo de estudios yo me he cuidado mucho también en base a las hostias que me han dado en la vida de ser cauteloso, ¿no? En mi humilde aportación a este tema. Perfecto, Álvaro. Santiago nos hace una doble pregunta, ¿no? Nos hace un comentario con un par de preguntas. Nos dice que otras veces hablamos de la oportunidad. La pregunta es, ¿no es la incertidumbre un mar donde pescar oportunidades? Es decir, en ese momento que vivimos ahora de incertidumbre, ¿qué pasa post-COVID-19? ¿Qué ocurrirá? Entonces, la primera pregunta de Santiago es si podemos pescar aquí oportunidades para los dos, tanto para Pablo como para Álvaro. Y la otra pregunta es, en este ámbito de caídas que se están produciendo, también Santiago pregunta si de esto podemos aprender en estos tiempos de crisis. Pregunta de, ¿podemos pescar oportunidades? ¿Podemos recoger oportunidades? Y por otro lado, si también podemos aprender de esta crisis. ¿Qué opináis? Bueno, pues ya empiezo yo mismo. Bueno, evidentemente siempre se dice, y es verdad, que las crisis ofrecen oportunidades, ¿no? Entonces, en este caso, el problema de esta crisis es que hay que ser especialmente sensibles, con lo cual hay que saber encontrar esas oportunidades donde realmente nosotros podamos ofrecer algo de valor al mercado o a la sociedad, y diferenciar de criterios, vamos a decir, de oportunidad a criterios oportunistas, que también los hay. O sea, yo últimamente estoy recibiendo cantidad de propuestas por ejemplo, de empresas de ventas de mascarillas, de no sé qué térmicos. Vale, sí, de alguna forma cubres necesidades, pero me parece muy oportunista, muy
Y yo creo que en ese sentido, pues hay que, o sea, oportunidades las hay, pero hay que tener especial sensibilidad, ¿vale? Con qué ofrecemos, cómo lo ofrecemos, a quién lo ofrecemos, ¿vale? Porque la situación yo creo que lo requiere. Y luego, perdona, repíteme la segunda pregunta. Sí, la pregunta es, en este contexto de crisis, Sí. habla Santiago, de donde también se puede aprender, ¿no? Confirmar si podemos aprender de alguna lección, si quieres, Pablo, así rápidamente, una lección aprendida en tu caso. Sí, pues un poco relacionado con lo que hemos comentado antes, pues por ejemplo, si nosotros no hemos basado que nuestro negocio, por ejemplo, es hostelería y nos hemos basado en el turismo, cae el turismo, se fastidió. Si nos hemos basado en un único segmento, o sea, evidentemente se fastidió. Por eso, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es aprender a que nuestro negocio se base, ¿no? O sea, tenga diferentes patas, de forma que en el hipotético caso de que una de las patas se rompa, o sea, todavía se sujete, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? Antes salía lo del tema de la hostelería y eso, y el informe de Lanbide, ¿no? Creo que has comentado que era. Claro, evidentemente, en el País Vasco pues está creciendo el turismo, el efecto Guggenheim, no sé qué. Bueno, pues evidentemente, si todo lo basas en ello, pues es muy frágil, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que muchas hipotéticamente grandes empresas o empresas que se suponía que estaban muy consolidadas, en el fondo tenían pies de barro, ¿vale? Y yo creo que eso ha salido ahora a relucir. Muy bien, Pablo. Otra pregunta con comentario de Cova, en este caso, dice que, claro, que no estábamos preparados para esta crisis que nos ha tocado vivir, nos hemos ido adaptando como hemos podido y considera Cova que la adaptabilidad es clave, ¿no? Pero en base a la experiencia adquirida en estas semanas de confinamiento, de alarma, la pregunta que hace es, ¿no es más importante evitar la dependencia? Ahí, Pablo, Álvaro, quien queráis. Evitar la dependencia. Sí. Yo creo que la pregunta, si me permitís un poco por contextualizar, tradicionalmente, y a nivel comercial me imagino que, Pablo, tú lo tendrás muy, muy claro, estamos acostumbrados a pedir muchísimos productos que lleguen desde China, ¿no? Sí. Yo no soy sí compro en comercio electrónico, pero tampoco soy de los aférrimos a la compra online, es decir, prefiero, no lo digo por quedar bien, sino porque es la realidad. Tengo suerte de vivir en una ciudad como Bilbao y tengo, bueno, pues todo a mano, ¿no? Para poder comprar. Entonces, es difícil que no encuentre algo que tenga que acudir a China a comprar, pero voy a confesar la realidad, he comprado en AliExpress, sí. Y recuerdo que hice un pedido entre enero y febrero, mucho antes de la alarma, y me ha llegado, pues, prácticamente a finales de abril. Es decir, me he comido todo lo que es el año chino, todo lo que ha sido la crisis del COVID. Claro, en febrero se produjo el cambio de año ahí es festivo, lógicamente. Todo lo que ha sido la crisis del COVID, que ha sido previa, evidentemente, a la que nosotros nos ha tocado sufrir. Con lo cual, yo creo que la consulta de Cova va un poco también por evitar esa dependencia que tenemos si me permites relacionarla con la pregunta que yo formularía, es la dependencia que tenemos, pues eso, a muchos mercados exteriores cuando tenemos lo local tan próximo y tan a mano, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? De hecho, en el sector turístico que has mencionado, Pablo, también hay un poco una vuelta a lo básico, ¿no? A irnos de vacaciones a un pueblo cercano donde nuestra familia y ya ese viaje soñado de ir al Caribe y tal, pues no tiene sentido, ¿no? Y un poco, ¿cómo lo veis? Evitar esta dependencia. ¿Alguna recomendación en plan píldora, Pablo, Álvaro, que podáis...? Bueno, lo del tema de la dependencia, yo creo que es algo que yo hace muchos años ya que lo había oído. De hecho, yo estuve trabajando en una empresa que teníamos una filial en Shanghái. Teníamos una fábrica aquí y fábrica allí. Y bueno, pues al final hubo unos años en los que todo el mundo se iba a China y montaba plantas en China. Y luego con el tiempo pues se dieron cuenta de que ya no interesaba tanto llevar la producción allí. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Primero, porque cuando teníamos una rotura de stock, pues le tenías que decir al cliente que eran 2 meses hasta que pudiéramos volver a reponer el producto. Porque claro, tiene que venir en barco desde allí. Eran prácticamente 6, 8 semanas, ¿no? Como lo que te ha pasado con lo de AliExpress. Yo a veces entraba en alguna web de esas y digo, yo no me espero 2 meses para comprar algo, por muy barato que sea, ¿no? Prefiero comprarlo más caro y que venga de España o de otro país de la Unión Europea. Entonces, luego también otro problema que había, por ejemplo, y que yo lo viví, hubo
una depreciación del tema del dólar, entre el dólar y el euro, pues automáticamente todo lo que se compraba en dólares era un 15% más caro. Con lo cual, todo lo que se traía de China, de la noche a la mañana, tienes un 15% que te ha incrementado el coste y lo teníamos que repercutir a los clientes donde se podía. Entonces, al final, ya no era tanto chollo. Y ahora yo creo que ya con esto que ha venido, en el cual se ha visto claramente la total dependencia de otros países, pues bueno, pues con todo lo que ello implica, ¿no? O sea, te viene producto, te viene tarde, te viene con problemas de calidad, o sea, porque para comprar en China no puedes comprar desde aquí, tienes que tener gente allí que conozca y que visite a los proveedores, porque allí tienes proveedores de 1 euro y de 5 euros para el mismo producto. Entonces tienes que saber realmente qué estás comprando. Hay cosas que son de buena calidad y cosas de muy mala calidad. Entonces claro, o sea, yo creo que si eso sirve para que nos pongamos un poco las pilas y digamos, mira, aunque sea un poquito más caro, yo quiero que haya fábricas aquí que lo produzcan. Aunque asumiendo, pues que evidentemente pues puede que sea más, tenga un coste pues por mano de obra o por lo y no crearnos esa dependencia, porque en cualquier momento también, pues si ellos lo necesitan, no van a dudar en cerrar el grifo y dejarnos sin ese tipo de producto. Muy bien. Bueno, Pablo, para ir terminando y también un poco para enlazar la participación de Álvaro, nos preguntaba Santiago dónde podemos encontrar ese informe de Lanbide. Yo, por hacerlo fácil, Álvaro, lo que he hecho es poner un enlace en el chat, si puedes abrir el chat, por favor, Álvaro, y corrígeme si ahí lo podemos encontrar o si tú tienes otro enlace más directo, ¿vale? Yo ahí lo que he puesto es el enlace general a los diferentes informes que ha publicado Lanbide. Tú has hecho mención a uno en concreto. Sí, yo, mira, si lo localizas, lo ponemos ahí en el chat. Mientras lo estás buscando, tú también, vamos ya si quieres, Pablo, haciendo Carlos, quería decir, vamos haciendo un poco el agradecimiento a los ponentes, a los participantes. Ya veo, Álvaro, que has publicado en el chat. Y dejamos estos minutos que ya se pasan de las 11:30, pues para este café virtual que solemos acostumbrar a hacer y así la grabación de la sesión, ¿vale? Yo creo que hemos atendido al guión propuesto, a las preguntas que ha planteado Carlos, también a las consultas que han hecho los diferentes participantes ahí. Y bueno, turno tuyo, Carlos, para un poco conclusiones. Igual tienes algún titular por ahí o lo quieres decir. Me voy a tener que hacer una camiseta, el titular o algo así, ¿no? No, tampoco es para tanto. Hoy la verdad es que yo que sí creo que hemos abierto melones interesantes. Digamos que el tema, por ambas partes, ¿no? El tema de la medición personalmente es una cuestión que yo tengo entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo porque me parece fundamental. Y creo que en esta conversación ha salido varias veces que es la ayuda para tomar decisiones, para saber qué decisiones tienen que ser, digamos, objetivas, pero también para poder canalizar esas decisiones subjetivas que marcan la diferencia entre unos negocios, otros o incluso entre situaciones más personales, ¿no? Y luego quizá me gusta mucho ese comentario que ha hecho Pablo también de la necesidad de profesionalizarnos. Y hablo en general, de todas las profesiones. Hablábamos del sector comercial, pero yo creo que nos toca a todos, ¿no? Llegar a un punto de profesionalización que conlleva muchas cosas, prepararnos, formarnos, establecer relaciones con gente que nos puede aportar valor añadido, etcétera, y sobre todo un aspecto fundamental que es autogenerarnos al menos herramientas para prepararnos ante lo que puede venir. Que como bien sabemos es algo indeterminado y difuso, ¿no? Pues yo creo que van un poco por ahí los tiros. La buena gestión de la información, tanto previa como durante, como post, y sobre todo el prepararnos a nivel profesional para, podemos unirlo a la gestión de esa información y también para lo que puede pasar. Creo que es fundamental de cara al futuro esas dos cuestiones, pues porque tenemos que reinventarnos y porque necesitamos también herramientas para hacerlo. Y con eso, pues efectivamente, podemos dar por finalizada, digamos, la parte más estructural de esta linkedada 3.5, recordando a todo el mundo que compartiremos la publicación para ese consumo que antes también mencionábamos en cualquier momento y en cualquier situación. Y ahora, pues compartimos un networking y nos emplazamos a la semana que viene con otra temática, otros invitados y ya será la linkedada 3.6, que ya avanza, ya son numeritos. Así que nada, un placer, muchas gracias y seguimos en contacto.
Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Agur.